En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 6 de febrero de 2024. La liturgia está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versos 22 al 23, punto 27 al 30. El Salmo 83. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Y el Santo Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículo 1 al 3. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Con esta tradición que ustedes se transmiten y hacen otras muchas cosas semejantes. Queridos hermanos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que esta palabra en el día de hoy es una palabra que nos está dando a conocer que nosotros, ante todo, debemos ser personas seguidoras del mandato divino, respetuoso de las cosas divinas. Por ejemplo, lastimosamente, muchos hermanos nuestros no tienen el libro del Eclesiástico o el Sirácida. Y en este libro, el Eclesiástico o Sirácida, se nos habla de el respetar al padre y a la madre. Ese respeto para esos dos seres queridos que nos han dado la vida. Y dice que aquel que honra y respeta a su padre tiene larga vida. Dios lo escucha el día de la aflicción y de la oración. Sus pecados le son perdonados y tendrá larga vida. Tiene 4 elementos de bendición. Y el que honra y respeta a su madre dice que ha encontrado el tesoro más grande del mundo. Pero aquel que la haga sufrir, que la haga llorar, todos sus cimientos serán destruidos. Entonces, hermanos, ¿qué significa eso? Significa que al papá y a la mamá hay que respetar. Y miren que para el papá da 4 elementos y para la mamá uno solo, que es el tesoro más grande del mundo. Y no se refiere a un tesoro económico, pasajero, mundano, se refiere a un, óigase bien, se refiere a un tesoro, el tesoro más grande del mundo, que es la bendición de Dios. Y por eso dice que cuando y respetamos a ese ser querido,
entonces los cimientos nuestros serán destruidos. Es decir, es la maldición más grande que nosotros podemos tener. Que no podamos nosotros nunca, jamás, ni en broma, tener esa maldición de Dios. Tengamos la bendición divina, la bendición de Dios, la bendición de ese Dios que nos acompaña siempre. Queridos hermanos, hoy nos presenta la liturgia a los santos Pablo Miki, compañeros mártires. El cristianismo entró en Japón en el año 1549 con San Francisco Javier. Al principio, los misioneros jesuitas que llegaron a la isla fueron bien recibidos. Hubo muchas conversiones y se abrieron seminarios, pero tras la llegada del emperador Totoyomi Hideyoshi, se prohibió el cristianismo en el país. Se expulsó a los misioneros y fueron martirizados. Muchos fieles martirizados también. Entre estos hombres de fe se encontraba San Pablo Miki, quien nació en, en Kyoto, Japón, en 1556, en el seno de una familia adinerada. Fue bautizado a los 5 años e ingresó al colegio de la Compañía de Jesús a los 22 años. Ya era el primer religioso católico japonés. Conocía muy bien la religiosidad oriental, conocimiento que usó para dialogar con los eruditos budistas y para predicar el Evangelio. En 1596, en Osaka, Japón, fue detenido. Estando en prisión, Pablo Miki encontró a 3 jesuitas y 6 misioneros franciscanos, con 17 terciarios japoneses de San Francisco y 2 jóvenes, uno de 11 años y el otro de 13 años. Todos sufrieron humillaciones, torturas, incluso el corte de la oreja izquierda y la exposición al ridículo de la población. Los perseguidores también trataron de hacerlos apostatar, pero ninguno de los valientes y cristianos, los 26 de estos valientes 26 cristianos, desistió. Finalmente, el 5 de febrero de 1597 fueron ejecutados en una colina cerca de Nagasaki, más tarde llamada la Colina Santa. Atados con cuerdas en las cruces, fueron atravesados por 2 lanzas en el corazón. Pablo Miki, antes de morir, habló por última vez con elocuencia de inspiración divina, perdonando a sus propios verdugos. Fue canonizado por el Papa Pío IX en el año 1862. Dios Padre de bondad y misericordia, por intercesión de tus santos Pablo Miki, compañeros mártires, imploro tu gracia de bendición y sanación para nuestros hermanos enfermos, y te pido, Padre, que a todos y cada uno de los que hemos participado de esta sagrada liturgia matinal Despertar con Dios, y a quienes cumplen años en este día, te dignes bendecirlo y santificarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.